déjate amar, déjate abrazar por esos brazos amorosos del Padre. Tienes que aprender a disfrutar la presencia santa del Rey. Esos son los únicos brazos donde puedes descansar. ¿Sabe cuánta gente cargada, cuánta gente agobiada, cuánta gente agotada internamente, dando una sonrisa por fuera, por adentro rotos, completamente rotos? Pero podemos pedir unos brazos de amor, unos brazos que no nos condenan, unos brazos que no nos critican, unos brazos que se abrieron en la cruz del Calvario para perdonarnos, mirarnos con misericordia, pasar por alto cuando nadie se detenía por nosotros, cuando nadie daba nada por nosotros. Él nos amó. Por eso hay que respondernos en amor. Por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo Decláreselo con todo su ser. por siempre te Decláreselo con todo serviré, su ser. siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por Nos mí, unimos a los coros, yo te a los coros de serviré. millares y millares, en distintas partes del mundo, declarando su amor a Jesús, en distintos idiomas, declarando su amor a Jesús, en el cielo, declarando la grandeza del Cordero de Dios, la grandeza del Padre eterno, del Rey de Reyes. Te adoramos, como no amar a Jesús. No encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Hemos tenido la grata experiencia, hemos tenido el agrado, el placer de haberle conocido. Pero dice su palabra que no le conocimos nosotros a Él. Él nos conoció a nosotros primero. No le amamos nosotros primero. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Todos nosotros nos descarriamos, dice la Biblia. Lo tuvimos por herido, por abatido, por menospreciado. Ahora sí, Él cargó la culpa, el pecado. Todos le escondimos del rostro, le dimos vuelta a la cara. Y en su eterno amor Él nos miró con misericordia, con mansedumbre. Él es el Cordero manso y humilde. Te adoramos, Jesús, como no amarte, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Como no amarte, Señor.
siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias. Damos gloria al Padre. Alabamos su nombre. Mientras toma su lugar, salude, bendiga. Dígale qué bueno verte, qué gozo poder compartir una mesa, un banquete, diga, un banquete celestial. Amén. ¿A cuánto le gustan los banquetes? A mí, y si no lo pago yo, pero mejor todavía. Más rico, y si no cocino yo, mucho mejor. Bueno, este es un banquete celestial a lo cual hemos sido invitados, convocados a la mesa del Rey. Amén. Hay una palabra que habla de Mefiboset, donde el Señor llama a un despojado, el Rey llama a uno que había perdido todo y hace misericordia de Dios. Amén. Y lo restaura y lo vuelve a posicionar, Mefiboset. Así que nosotros todos somos esos Mefiboset que hemos perdido todo, ¿no? Y la eterna misericordia nos alcanzó. Vamos rapidito a una palabra, el tiempo ha avanzado. Estamos compartiendo algo que tiene que ver con una palabra para este año que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Cómo es esto? No sé si usted lo va entendiendo, lo va pudiendo discernir. Una palabra, dice la Biblia, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Nuestro diario caminar tiene que ser alumbrado por la palabra de Dios. Ahora, toda la palabra de Dios es útil y es aplicable, pero sería imposible para una persona aplicar toda la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene muchos aspectos la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es eterna. Compartí, a ver si lo encuentro un poquito. Si lo encuentro, gloria a Dios. A ver si lo encuentro. A ver, Dios. Acá está. A ver, todos. A ver, acá. Ahí está. Fíjense que la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces yo, pastor, ya me están tirando la Biblia contiene la palabra de Dios. Y usted me dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios justamente es su palabra y es espiritual. Ahora, hombres de Dios recibieron una inspiración divina y una revelación de su palabra. ¿Me van comprendiendo? La palabra de Dios es Cristo. Entonces, a medida que Cristo se nos vaya revelando en la Biblia, vamos conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo comprendemos que la palabra de Dios es Cristo? Porque en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se encarnó en un hombre que es Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que comprender que, por ejemplo, la Biblia ha sido escrita a lo largo de 1500 años. ¿Alguno ha vivido 1500 años? Es imposible. Entonces, la persona que recibió una inspiración de la palabra de Dios del año 1 al año 100, no es la persona
que recibió la palabra de Dios del año 1000 al año 1100. ¿Cuánto pasaron? 1000 años. Vamos, rápido. ¿Están comprendiendo? ¿Están comprendiendo? Estoy haciendo números acá. Entonces, la Biblia tiene 66 libros. Tiene 40 autores más o menos. De esos 40 autores hablaron 3 idiomas diferentes y tiene más de 63.000 referencias cruzadas. Y dije que está escrita a lo largo de 1500 años. Todo eso comprende el librito que usted tiene. Eso es lo que llama Biblia, son conjunto de libros. Esa, la palabra Biblia significa conjunto de libros. ¿Me va entendiendo? Ahora, cada libro, cada carta, cada escrito ha sido inspirada por Dios y tiene una misma coordenada, una misma dirección que es revelar a Jesucristo. ¿Van comprendiendo? Entonces, la palabra de Dios que yo tengo que comprender es la que Dios me va asignando. Porque hay gente que en este momento están predicando una palabra de Dios de salvación, otro de amor, otro de juicio, otro de pecado, de condenación. En otro lugar están hablando de cielo, de infierno, en esta misma hora. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? Los otros están errados, acá estamos errados. ¿Están comprendiendo? Entonces, la palabra de Dios es Cristo, manifestado por medio de revelaciones. Pero lo que a mí se me tiene que revelar es una persona, es Cristo. ¿Han comprendido? Entonces, lo que nosotros se nos ha puesto como palabra para caminar este año es 2026, caminando en el sueño de Dios. Ahora, ¿cómo es esto, pastor? Búsqueme, pastora, el versículo que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es esto, pastor? El sueño de Dios no es mi sueño. Ahí lo vamos a buscar acá el nuevo operador que tenemos. Juan 14, 6. El sueño de Dios no es mi sueño. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que se me tiene que revelar el sueño de Dios, que es Jesucristo, y que yo pueda caminar en ese sueño. Ahora, ¿cómo puedo caminar en ese sueño? Juan 14, ¿qué dice? Jesús dijo, que dice, yo soy el camino. ¿Y un camino para qué es? Para caminar. ¿Para qué va a ser un camino? Yo ando en bici, pastor. Bueno, usted pedalea. Entonces vamos a poner pedaleando en el sueño de Dios. Alguien anda en moto, moteando. Pero el tema es que lo transite. El tema es que si comenzó, no se detenga. ¿Va entendiendo? Entonces, la palabra que Dios nos ha entregado es que el sueño de Dios, que lo que sea el sueño, todo su proyecto, todo su propósito, todo su objetivo, su dirección, es Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos entender a eso, pastor? Vamos a Gálatas capítulo 28, Gálatas, no, dije Gálatas, Romanos, perdóneme. Romanos capítulo, ahí le digo el versículo. Romanos capítulo 28, versículo 29, capítulo 8, perdón, versículo 29, carta de Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál es el propósito de caminar en el sueño de Dios? ¿Cuál es el propósito de congregarme? Es que se vaya formando, dice esta palabra, hecho. Fuese hecho. Hay una formación
de la imagen de quién, de su Hijo. Entonces mirá que tenía al lado y decir, ¿a quién se parece? Entonces tenemos que parecernos hasta llegar a ser Cristo. Esa es la tarea en la que Dios va formando en nosotros la vida de su Hijo. Es más, el sueño de Dios nos va permitiendo comprender de que el sueño de Dios es Cristo, que nos da un principio y nos da una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Venir a la tierra, ser encontrado por Él, ser hallado por Él, se forma la vida de Cristo en nosotros y comenzamos a manifestar lo que se llama sus obras, su propósito. Vamos un poquito a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, para que fuesen hechos, ¿qué decía Romano? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La obra es que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, cuando yo soy hecho, cuando Dios mete su mano y forma la imagen de su Hijo, comenzamos a vivir Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos, ¿qué? Hechura, sigue hablando de una obra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya tenemos su imagen, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces se va formando la imagen de Cristo, pero ¿para qué? Para que me vea bonito. Ya sos bonito, decir que tenía al lado, ya sos bonito. Entonces se va formando Cristo para que ese Cristo que nace en mi vida, que se llama la vida nueva de Dios en mí, es para hacer una obra. Y esa obra es una obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Entonces, la iglesia como organización, que la iglesia no es una organización, la iglesia es el mismo cuerpo de Cristo y es el mismo Cristo en la tierra, pero la iglesia como institución tiene muchas actividades. ¿Como cuáles actividades, pastor? Podemos ver que comienza un tiempo que se llama servicio en la congregación, que es poder asistir, ayudar, colaborar, cooperar. Pero después ese servicio tiene una distinción de honra que se llama diaconado. Ser diácono es poder servir en lo físico a personas espirituales. Amén. Poder servir en lo físico a hijos de Dios. ¿Van comprendiendo? Ahora, esa obra no es física. Eso no es que yo lo puedo hacer, pastor. Yo me siento bien, yo estoy saludable, porque dice que las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, servir como diácono es una obra que Dios preparó, que la tiene que realizar el Cristo que me habita. Ahora, usted me puede decir, yo puedo hacerlo, pastor. ¿Y sabe que no lo puede hacer? Porque por causa de esa obra, el diablo se le levanta. ¿Sabe cuánta gente linda hay de que comienza a servir en la iglesia y de pronto comienza a pasar tribulaciones, problemas? ¿Y saben qué? No está formado la vida de Cristo y lo primero que dicen es, desde que empecé a servir me empezó a ir mal. Desde que empecé a servir, los hermanos me empezaron a mirar mal. Entonces, la gente termina concluyendo, yo he oído, personas me lo han dicho de frente, yo no oro, me han dicho así, pastor, ¿sabe por qué no oro? Porque cuando yo oro, el diablo se me levanta. Y claro que se te va a levantar si le está arruinando sus planes. ¿Estás comprendiendo? Ahora, que el enemigo se te levante, ¿qué es lo que quiere decir? Que vas por buen camino, pero tenés que estar hecho, dice acá, somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, para poder andar en esas buenas obras. ¿Se va comprendiendo? ¿Cuáles son esas buenas obras? Que Dios te ha dado autoridad. Se te levantó el diablo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, que me estorba. ¿Qué es lo que tienes que decir? En el nombre de Jesús se va fuera esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tenés que orar o tenés que llamar a los pastores. Pastor, estoy pasando una tribulación, me está viniendo una situación, pongámonos a orar. Chao diablo, chao problema. Pero quien no ha sido formado, y no estamos hablando de una formación escolar, una formación lindo que anote, repase, pero esto es una obra de Dios en nosotros. Es una obra de la vida de Cristo. Lo que se tiene que formar es Cristo. ¿Van comprendiendo? Entonces, el Cristo que nos habita tiene autoridad y el enemigo lo reconoce. Ahora, voy a emprender un negocio. Y emprender un negocio hoy día es meterte a una selva. ¿Por qué? Porque es querer ir a cazar, no, y a pelear, y a conquistar, y esto que aquello, y necesitas herramientas, experiencia. El Cristo que te habita ya tiene esos conocimientos. Ahora, si uno no está formado, no tiene autoridad, no está establecido en la palabra de Dios, a la primera que le venga en contra ya se tira abajo. Comienza a dejar, a desestimar, no, yo empecé este proyecto y yo pensé que iba a caminar y yo esto y aquello y al final Dios me abandonó. ¿Saben cuánta gente yo he oído esa palabra? Dios me abandonó. ¿Cuánta gente que dice Dios al final? No. ¿Qué comienza a ocurrir? Lo primero que ocurre es que yo dejo a Dios. Dios es fiel. El infiel somos nosotros. Entonces pasa que comienza a cegarse o a dormirse, en otro caso, la vida espiritual. Entonces no percibo a Dios, no recibo la palabra, me dejo de congregar. ¿Sabe cómo te adormece el diablo? Yo quiero que usted lo tenga presente, con palabras. Entonces usted viene y recibe una palabra, está recibiendo palabra, revelación, instrucción. Guarde lo que ha recibido, ore cuando esté a punto de perderlo, para no perderlo, pero cuídese de que le hablan al oído. ¿Viste lo que habla el pastor? Nada que ver. Después el otro día, va al almacenero, y el almacenero le dice, viste que están tirando bombas y que el presidente habló en contra de los tirabombas y ahora no van a tirar bombas. Tape su oído. Porque caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero a mí y a mis hijos no nos van a tocar. Porque hay una palabra de Dios que nos guarda. Que si me toca irme de esta vida, me voy a la gloria de Dios. ¿Qué pierdo? No pierdo nada. ¿Me comprendiendo? Ahora, todas estas son palabras de Dios que nos van permitiendo, ¿no?, caminar, dice, es una formación hechura suya que nos va permitiendo caminar en estas obras. Esta obra comienza en el servicio. El servicio es todo lo que le dije, limpiar, servir, atender, ayudar, ir a la radio, contestar un teléfono, hablar. Y todo ese servicio, toda esa obra, cuando lo va haciendo Cristo, va desatando la asignación ministerial. Cada hijo de Dios tiene una asignación ministerial. ¿Cuál es la primera asignación o destino ministerial? Es reconciliar a los hombres con Dios, presentar a Cristo. Entonces ya no solamente sirvo trayendo un vasito de agua acá o no sé, limpiando, sino que ya sirvo diciéndole a la vecina, viene la vecina y ¿qué te cuenta? ¿Qué se lleva mal con el marido? ¿Qué no le alcanza? ¿Qué o no?
¿Qué está padeciendo? Entonces usted le sirve a Dios diciéndole, ¿por qué no me acompaña a la iglesia? Es que ya están todos locos. Sí, la verdad que al principio parecen locos, pero después te das cuenta que le sirven a un Dios poderoso, a un Dios que no se puede explicar con palabras, pero ese Dios hace cosas. Si ya probaste la brujería, si ya hiciste cualquier otra cosa, ¿qué te perdés? Vamos a la iglesia. Entonces estamos reconciliando. Y de ahí hay palabras de Dios que tenemos en nuestra vida, como por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces le hablamos del amor de Dios, le hablamos del perdón, le hablamos que es consecuencia del pecado, le hablamos de que, ¿sabe qué? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre a mí, una persona que esté padeciendo algo, y usted sepa que es una persona que se dedicó a hacer brujería, y que usted le pueda traer luz, y usted le pueda decir, mire, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces no me puede decir que ha sido un trigo limpio y toda su vida le ha hecho mal a la gente. Eso llega. Entonces usted trae luz de Dios, pero ahí cuando la persona es tocada o se siente mal, pero en Dios hay misericordia, porque de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces usted no es solamente condena a la persona, porque nosotros no condenamos a la persona, confrontamos con la palabra de Dios, pero le damos la puerta que es Cristo, la salida es esto. Amén. No es solamente el barro en el que te metiste, sino la salida. Jesucristo. ¿Van comprendiendo? Amén. Todas estas son parte de las obras que Dios preparó de antemano, pero esta obra, vuelvo a repetir, ¿quién la hace? Cristo en nosotros. Se va revelando. Esto es parte de esta palabra. Caminando en el sueño de Dios. ¿Cómo caminamos? Jesucristo es el camino. Se me va revelando Cristo. ¿Cómo caminamos? Se está formando algo. Él está formando su vida por medio de la palabra, por medio de la oración. Cada vez voy reconociendo más al Señor. Cada vez voy reconociendo más su reino. Hemos sido trasladados de una potestad de oscuridad a un reino de luz. Entonces se nos va revelando el reino. Con el reino se nos va revelando el Rey, que es Jesucristo. Entonces vamos comprendiendo cosas y todo esto es atravesar, caminar, avanzar. Por eso es la palabra caminando, porque es movimiento, es avanzar. Esto quiero decirle, no es una religión, amado. No es algo que usted tiene que venir y hacer ritualmente o no si hago los pasos. No tiene que... Haga, camine en el Señor, transite la fe. Ahora sí vamos rapidito a Génesis capítulo 28. Estoy viendo los minutos, ocupé casi 30 minutos en explicando. Pero Dios le está hablando a alguien. Todo esto es para poder elegirlo. Para saber, bueno, ¿qué es Cristo? Cristo es un camino. Cristo es la verdad. Y Cristo es la vida. ¿Qué es? Es mi Salvador. Ahora, ya caminando, comienza a haber un trato, diga conmigo, un trato de Dios. Entonces, lo que estamos hablando ahora es que cuando ya hemos entrado en Cristo, ya lo hemos recibido, estamos caminando, tenemos que comprender los tratos de Dios. ¿Cómo Dios me está tratando? Y una de las formas del trato de Dios, lo vamos a ver acá. Dice... Yo quiero desafiarlo, si no lo ha hecho, hágalo. Lea Génesis, ¿cuántos lo han hecho? Génesis desde el 22 dijimos la otra vuelta. Sepa quién es Abraham, sepa quién es Isaac, porque estamos leyendo la historia de Jacob. Interésese, pídale a Dios gracias, Señor, quiero aprender de esto, porque de esta palabra vas a bendecir mi vida. Eso es parte de comenzar a madurar, es encontrarme en la palabra de Dios. Que saber que esa palabra Dios me la está hablando a mí.
Génesis capítulo 28, estamos compartiendo del 10 al 16, pero en realidad del 10 al 19. Pero quiero que preste atención a esto. Un tiempo principal en la palabra de Dios o en el caminar con Dios es esto que vamos a compartir. Oro al Padre para que me dé gracia de poder impartirlo en esta hora. Veamos desde el 12, capítulo 28, versículo 12, dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en los cielos, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias, digamos, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice acá, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. El 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué le ocurre a este varón? De que tiene un sueño, ve en el sueño una visión de Dios, de todo lo que tiene que ver con la conexión de cielo-tierra, cuál es la función, que en el medio hay intervención angelical. Se le revela este Dios y le habla de sus antepasados, de lo que le había prometido a esos antepasados que ahora se lo está prometiendo a él. Le habla del propósito de familia. Algo que tenemos que comprender es que propósito de Dios es familiar y generacional. Están anotando, propósito de Dios es familiar y generacional. Familiar es el hecho de que tiene que ver con mis hijos, pero generacional tiene que abarcar a aquellas personas que si Cristo no viene van a ser alcanzadas, que tienen mi línea sanguínea. ¿A dónde mis hijos van a llevar mi ADN? No sé. Pero algo que sí sé es que caminando en el propósito de Dios hay una promesa que los va a alcanzar. ¿Va comprendiendo? Ahora, cuando este varón en el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño. Cuando el hombre despierta de lo que nosotros llamamos cerrar los ojitos, no cuando tienen sueño, veo varios bostezando. Cuando el hombre despierta de ese sueño físico, comprende de que hay un sueño espiritual, que esa realidad espiritual lo despierta. No solamente despierta de cuando usted se levanta, sino que despierta a una cosa, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, a lo que despierta Jacob es a la realidad espiritual de Dios. Que eso solamente se despierta por la fe y solamente Dios nos puede despertar. Yo me puedo cansar de decirle a este varón, Dios existe, Dios te ama, Dios tiene grandes planes con vos, Dios tiene tu idea, lo lleno de palabras, se va acá, pasa cualquiera y le dice, vos sos un inservible y lo tenemos llorando 2 cuadras más allá. Aquí me creyó. Allá afuera. ¿Y cuándo se le va a despertar la identidad? Cuando Dios lo dé.
¿Comprendiendo? Entonces, esto tiene que ver con una obra de Dios, no es una capacidad humana. El despertar es una palabra muy común en la vida. Hay mucha gente iluminada que creen que despertar la conciencia de las personas es decirle verdades o declararle cosas ocultas. Y no estamos hablando de un despertar de una conciencia. Estamos hablando de entrar en una vida de fe, en una revelación mayor. Voy a hablar de los que están acá, no me entienden. Es despertar a una revelación mayor en la fe. Amén. De comprender dónde Dios está. Y ese lugar dice, cuán terrible es este lugar. Y tuvo miedo el 17 y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Despertar en la fe. No es como lo que comúnmente conocemos. Yo me acuerdo que, por ahí no sé contar, mi hijo, por medio de situaciones, yo creo que tenía como 8 años, entre 6 y 8 años, Bruno, se le murió un gatito, no sé qué se había muerto, y él comprendió que existía la muerte. ¿Cuántas veces habrá oído la palabra muerte? ¿Cuántas películas habremos visto que parecía un muerto? Pero cuando él comprendió de que la muerte es dejar de existir en esta tierra, estuvo como en una depresión, creo que como un mes, de que él lloraba pensando que su mamá, su papá, sus hermanitos se podían morir. Esa información no la pudo procesar. Yo me acuerdo que fue yo no sé cómo ha sido la experiencia, pero fue muy violento para él, muy duro para su edad, despertar a que en esta vida tenemos un final. Y a veces en la fe pasa lo mismo, que no podemos nosotros como pastores despertar a la gente a cosas que los va a matar. Hay cosas que es mejor que sigas creyendo que bueno, en la iglesia, creo que la iglesia es un lugar donde levantamos las manos, Dios nos bendice, pero uno cuando va madurando, Dios nos va despertando. Y uno va comprendiendo de que hay cosas que hacer. Uno va comprendiendo sacerdocio, va comprendiendo adoración, servicio, va comprendiendo muchas cosas. Pero es producto de un despertar. Hay tiempos, yo quiero decirle esto, porque esta palabra puede ser para una persona un tiempo de despertar. ¿Sabe qué? Para empezar a predicar el Evangelio. Y para otros puede ser un tiempo de despertar, de empezar a orar. Porque hay gente que vive de la oración de otro. ¿Está mal, pastor? No está mal. Porque es la función del cuerpo. Pero en el cuerpo no hay órganos perezosos. Cuando hay un órgano perezoso le hace mal al resto. ¿Alguno ha oído de los órganos perezosos? ¿No? Son órganos que comienzan a funcionar mal por distintos motivos. Por ejemplo, el hígado graso. Son situaciones que comienzan a no producir lo que tienen que producir para ser creado y comienzan a cambiar los metabolismos, arruinan el cuerpo. ¿Todo por qué? Porque hay un órgano que no está ¿qué? No está funcionando bien. Entonces el despertar es fundamental para la iglesia porque somos un cuerpo. Funcionar saludable, es ser formado, es fundamental. Cada vida es valiosa para toda la obra de Dios. Por lo menos usted conoce a 200 personas o se relaciona con 200 personas. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar en esas 200 personas? ¿Alguno le ha podido decir Jesús te ama? Entonces, hay 200 personas que yo no conozco, que usted conoce, que tienen una responsabilidad. Hay 200 personas que podrían estar acá, que no están acá porque como órgano
o miembro de Dios, no estoy funcionando bien. Qué responsabilidad. Acá le pone tremenda responsabilidad el Señor. Le dice en el versículo 14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderá al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y acá dice, fíjense esto, todas, ¿qué dice? Algunas, No, todas. todas las familias de la tierra serán que bendita en ti y en tu simiente. ¡Qué responsabilidad! De que si yo no despierto, ¿qué consecuencia sobrecae sobre esas personas? Una de las primeras cosas que ocurre en la vida de fe es despertar a lo que Dios puede provocar a través de mi vida en otro. Que comienza una responsabilidad, uno comienza, yo no quiero trasladarlo de esta manera, pero muchos lo dicen, a sentir carga. Yo no lo llamo como carga, además casi trato de no usarlo, pero sí responsabilidad. No puede ser que yo vea a un drogadicto o a la vecina que se está prostituyendo y que yo diga, bueno, es ella, se la está consumiendo el vicio, bueno, es ella. Alguna vez le dije, ¿sabes qué? Mira, yo no soy quien para decir tal vez lo que vos haces con tu vida, con tu cuerpo, pero quiero decirte que Cristo te ama y que dentro de toda la locura que pasás, Dios te puede cambiar. Eso es despertar. Eso es comprender esta palabra, que Dios te va a hacer responsable. No tiene que ver con culpa. Sáquese la palabra culpa. Cristo vino a sacar toda culpa. Esto tiene que ver con responsabilidad. Con hacerme cargo de que porto una palabra bendecidora para toda vida. ¿Toda qué? Toda la tierra, todas las familias de la tierra. Entonces, sueño de Dios es abrazar la familia con la bendición de Dios y las generaciones. Se comienza a revelar al altar. ¿Sabe cuánta gente no viene al altar porque no comprenden la responsabilidad generacional que tienen? Que pueden cortar generaciones de maldiciones por venir a un altar. Pero no se hacen cargo. Total, ¿de quién es el problema? Del otro. Está lloviendo a cántaros. Si te mueve algo, yo estoy tapadito, calentito. Si te mueve algo por alguien, por lo menos una oración, Señor. Despertar al amor de Dios, despertar al servicio. Pero esto solamente lo hace Dios. Isaías capítulo 52, versículo 1. Hablábamos el domingo pasado del despertar de la paternidad que hubo en José. El catolicismo puso un manto de tabú, por así decir, o de estructura religiosa en María, que ellos le llaman a la Virgen María, y en José, que le llaman, ¿cómo le llaman a José? José. A Cayetano. Ese nadie lo quiere, nadie quiere trabajo. ¿Cuál es ese mando? Que muchas veces en la iglesia evangélica no se habla ni de José ni de María porque para la gente lo ha asociado tan mal que no comprenden que no el que adora la iglesia católica, sino el que dice la Biblia son siervos de Dios, que no son santos porque hayan hecho algo especial, sino que han sido tan pecadores como cada uno de nosotros, que hallaron misericordia y que están en el cielo. Un día nos vamos a encontrar con la María y con José. Y no por eso tiene la virgencita, su brutita, nada que ver. Van a ser tan igual como nosotros.
Si algunos llegan al cielo. Amén. Amén. Por medio de Jesucristo. ¿Me comprendiendo? Ahora, ¿qué pasa con este José? Este José fue fundamental para Jesús, porque no quería abandonar a Jesús. Estaba enojado con Jesús. ¿Quién es el primero que se enojó con Jesús? El padre adoptivo. Jesús le vino a arruinar los planes. Al primero. El primer decepcionado con Jesús. José. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo quería abandonar. Quería dejar esa criatura en ese vientre y esa mujer que según ella el Espíritu Santo había venido. Hasta que vino un ángel de Dios, lo despertó y le dijo, eso es así. No abandones a tu mujer. Solo no la toques, es decir, no tengas intimidad hasta que nazca el niño. Después de tu mujer, completamente. Después, María tuvo más hijos, ¿sabían? María tuvo más hijos, ¿sabían? Por eso es importante leer. Mucha gente cree que María tuvo a Jesús. No, María tuvo otros hijos. Entonces, pero José fue fundamental. Entonces, él despertó al sueño de Dios, a la paternidad. José despertó a la paternidad. Él entendió que era una herramienta clave en todo el plan de Dios. Ahora dice Isaías 52, versículo 1, dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatado. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió de Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio los cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa de aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¡Qué tremendo! ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina! Evangelio. Ese es el Evangelio, iglesia. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia del Salvador. Habla de una cautividad, pero habla de un Dios que se acuerda, que tiene misericordia, que va a poner un fin a los que cautivan. Pero declara la palabra en el 7, cuán hermosos son sobre los montes de los pies de los que traen alegres nuevas, que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, buenas noticias. Dice la palabra, mis pensamientos son pensamientos de bien. Una de las revelaciones de Dios es despertar a la bondad de Él. Yo no sé la cautividad en la que te encuentras o te has encontrado, pero no basta con solamente conocer a Dios, sino que se tiene que revelar que hay un Dios salvador. Y después dice del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Habla del reino de Él. Siempre estuvo profetizado el reino de Dios. Ahora en el versículo 1, volvamos, porque acá habla de muchas cosas. Pero en el versículo 1 dice que despierta. ¿Cuál es el mensaje? Despierta.
Vístete de poder. Acompáñenme rapidito ahí, lo vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿De qué poder nos tenemos que vestir? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto de nosotros que es poder de Dios. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Jesucristo. No es la cruz. Jesucristo se subió. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesucristo manifestó una obra redentora. Esa palabra para los otros es locura. Para nosotros tiene que ser una palabra que nos revista del poder de Dios. Despierta. Despierta, dice. Para ir terminando, ¿cómo lo podemos hacer práctico a esto? Lucas capítulo 5. Evangelio de Lucas. Hay varios otros textos que no lo voy a poder compartir, pero lo vamos a ir compartiendo, iglesia. Este despertar lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Esta palabra comienza diciendo: aconteció que estaba Jesús al lado del lago, el gentío se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Estaba Pedro ahí oyendo? Sí. Estaba cerca. ¿Dónde estaba? Ese que estaba abajo, estaba lavando. Estaba oyendo. Pero la palabra no lo despertó. La palabra no lo despertó. Fue obedecer a la palabra. Cuando obedeció a la palabra, no fue, porque acá están: gloria a Dios, la palabra me despierta, el pastor me dice cosas, el pastor lo que dice. No, esa palabra la tenés que llevar a la práctica. Cuando veas a Dios hablar en tu diario vivir, cuando pongas la palabra por obra, esa palabra te va a transicionar de ver a Jesús como un maestro, como un sabio. Te lo va a transicionar a reconocerlo como Señor. Jesús no solamente quiere demostrarte que tiene buenos pensamientos, sabiduría o lo que quieras encontrar en Él, sino que Él es tu dueño. ¿Cómo la fe transiciona? Fíjense, dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cómo sé que cuando comienzo a experimentar a Dios,
No tengo otra cosa que postrarme. Mostrar mi ego, mi orgullo, mi vanidad. Mostrarme ante Él. Reconocer, dice, aparte de mí que Señor, y antes que le había dicho maestro, ya no le hablaba como maestro. Cuando le dijo maestro, habrá dudado, habrá, no sé, poco valorado al Señor. Pero cuando le dijo Señor, fue convencido de pecado. La palabra Señor es una palabra que no es respeto, sino que es una palabra que se usa para declarárselo al dueño, al amo. Es una palabra que se aplica cuando uno se reconoce como siervo o esclavo de alguien. Esta palabra no es una palabra normal, es una palabra de un despertar, mira. Este despertar dice, porque la pesca del versículo 9, por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Qué leímos ahí en Génesis? Dice, y tuvo miedo. Y dijo, dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El despertar de parte de Dios te da temor de Dios. ¿Por qué no hacer lo que todos hacen? Porque Dios está acá. Porque Dios me está viendo. Temor de Dios. Yo no tengo que estar atrás. Claro, como padre yo tengo que acompañar a mis hijos, instruir a mis hijos, pero ¿sabe qué? Un día ellos van a hacer lo que quieren. Lo que necesitan es tener un encuentro con el Señor. No solo oír las palabras, sino ser despertado por el Señor. Es glorioso porque había dos barcas, póngase de pie. ¿Sabe qué? Yo le puedo asegurar de que usted más de una vez ha oído la palabra de Dios y ha pasado de largo, como tal vez los que están pasando por acá. Tal vez más de uno nos habremos burlado de Dios, o de los evangélicos, o de los locos. Pero ¿saben qué? Aún así Dios nos eligió mi barca. Cierren sus ojitos. Eligió mi barca. Me eligió a mí. Me eligió a mí. Si usted no se siente honrado, es porque todavía no conoce al Señor. Señor, tal vez yo tengo hermanos, gloria a Dios, no quiere decir que no los haya elegido a ellos. Yo no sé. Yo solo sé lo que tienes conmigo. Yo a veces hay gente que dice, ay, pero me gustaría que el otro. Yo no sé hasta dónde le llega la palabra o qué encuentro tiene el otro con Dios. Lo que yo tengo que saber es qué es para mí el Señor. ¿Cómo respondo ante Él? En el versículo 11 dice, cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué quiere decir la palabra? Le siguieron. Quiere decir que comenzaron a ser discípulos. El discipulado de Dios hacia nuestra vida no se puede efectuar si no se revela a Él. Su persona, su identidad. Me puedo quedar sin voz tratando de explicarle, pero usted tiene que encontrar a su Salvador. Usted tiene que encontrar a su Señor. ¿Cómo hago, pastor? ¿Qué está escuchando del Señor? Póngalo a prueba, póngalo por obra, ore, busque, adore, encuéntrelo en su situación de crisis. Eso fue Pedro, ellos no habían pescado nada, pero le hicieron caso a la palabra y fueron atemorizados porque Dios no es un cuento, no es una fantasía. Hagan su oración, hermano. Cierren sus ojitos, no me miren.
¿Sabe cuánta gente espera de los pastores algo? Nosotros no tenemos nada. Nada en nuestra fuerza. Lo único que tenemos es lo que Dios nos puede dar. Pero el que sí tiene es el Señor. ¿Sabe cuánta gente no espera que cuando va a la iglesia, ay, que me toque el ungido? A partir de esta palabra vas a buscar que te toque el Señor. Que te toque el Señor. Tener un encuentro con Él. Poder reconocerlo como tu dueño. Saber que Él entra a tu arca. Que Él te ha elegido entre tanta gente. Ya cortamos la transmisión. Yo te invito a que pases al frente. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida para